En esta mañana te damos gracias, Señor. Tú seas hablándonos a través de tu palabra, Señor. Y que esa palabra quede esculpida en cada uno de nuestros corazones, Espíritu de Dios. Arranca toda iniquidad, todo pecado, Espíritu de Dios. Y límpianos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. En esta mañana vamos a aprender algo. El pecado no puede dominar al verdadero creyente. El pecado no puede dominar al verdadero creyente porque usted y yo no estamos bajo la ley, sino ¿bajo qué? Sino bajo la gracia. El pecado no puede dominar al cristiano. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, usted no puede decir bajo ninguna circunstancia que el pecado puede dominar su corazón, porque el pecado que habita en ti, por medio de la sangre de Cristo, por medio de la gracia de Cristo, ha sido limpiado por medio de su sangre. Luego, cuando yo acolito el pecado, no estoy bajo la gracia, sino estoy bajo la ley. Y cuando estoy bajo la ley, casi siempre acostumbro a hacer las cosas, trato de cumplir la ley un tiempo, pero al tiempo de cumplir la ley, me canso y vuelvo y caigo. Muchas personas llegan y están por un tiempo en la ley, perseveran en la ley, y en la ley lo que hacen es que termina usted embarrándola todo. Pero cuando usted está bajo la gracia, que es el poder del Espíritu Santo, todo pecado es borrado por el efecto contundente de la gracia. Amén. ¿Sí entienden? El pecado que mora en mí no puede gobernar en mi corazón. Muchos de los problemas que usted y yo tenemos es porque estamos haciendo las cosas bajo la ley y no bajo el poder de Dios. Hay cristianos que viven bajo la ley, mas no bajo el poder de Dios. Bajo el concepto de un hombre o bajo el concepto de una mujer, mas no están bajo el concepto primordial que es el poder de Dios. Y el poder de Dios es el que cambia, el que transforma y el que liberta, el que da un fondo y una vida nueva a cada creyente. ¿Por qué los creyentes no crecen espiritualmente? Porque se basan bajo la ley, bajo conceptos humanos, mas no bajo el concepto del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es gracia y lo que es revelado por gracia es nuevo. Amén. ¿Se entienden? ¿Se está entendiendo el mensaje? Lo que es bajo la gracia es nuevo porque es revelación. Quiero decir en esta mañana, Dios es un padre. Usted es su hijo. Cuando yo soy padre o soy madre, mi hijo comete una falla, como mi hijo no va a estar bajo una ley dentro de mi casa, está bajo normas dentro de su casa, pero no bajo una ley. Yo no estoy para juzgarlo, sino para enseñarlo, porque él no está bajo ley, sino bajo gracia dentro de mi hogar. Porque como hijo le pertenece todo lo que yo tengo. ¿Sí es así o no es así? Amén. Cuando usted es padre de familia o madre de familia y su hijo comete un error, usted a la semana él está comiendo y le dice: Daniel, acuérdese que usted cometió tal error. Su actitud es que cuando su hijo comete un error, como él es el padre de Daniel, él ni se acuerda de lo que él hizo. En el momento
le dice, Daniel, eso no se vuelve a hacer. Y Daniel le dijo, papi, perdóname, pero usted no se vuelve a acordar de la falla de su hijo. Porque es que su hijo no está bajo una ley, sino está bajo una gracia, porque es su hijo, le pertenece, es su sangre, y cuando es su sangre, nadie te juzga. Amén. Y Él es el único juez. Amén. Cuando usted es padre, mi hijo me pide perdón a mí, y yo no estoy diciéndole a los 3 días, a los 5 días, hoy no va a haber comida para usted porque usted me faltó ayer. A las madres, a los padres que sus hijos le han fallado, usted, su hijo se arrepiente y le dice, mami o papi, perdóname. Y uno hace como el Señor, y no me acordaré más de las cosas pasadas. ¿Sí es así o no? Pues yo vengo a decirte en esta mañana que así es con su papá. Cuando usted falla, usted lo único que tiene que hacer es aceptar, pedir perdón y obedecer, porque usted está bajo una gracia. Y si Él no lo condena, entonces nadie te puede condenar. Si usted se arrepiente y se aparta, entonces usted puede ver la gloria de Dios dentro de su casa. Pero hay gente que como está bajo la ley, entonces bajo la ley, Satanás lo vive condenando. ¿Qué es lo que se vive en la religiosidad? En la religiosidad usted comete un error. Mi hermano, toda la iglesia lo sabe. Y fuera de eso, lo viven aplastando todos los días. Porque se está bajo la ley del hombre. Pero cuando usted está bajo la gracia, mucha gente son cristianos y no conocen que bajo la gracia usted tiene derecho porque es hijo. Y el verdadero hijo no sigue pecando, sino porque ama a su padre. Dice, voy a cambiar. Porque Dios no acolita el pecado. No es que ahora digan, no, este mensaje de la pastora hoy sí me estuvo, pero bombi, porque ella dijo que puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. No, señores, eso no fue lo que quise decir. Lo que quise decir es que como usted está bajo la gracia, solo te puede juzgar tu Padre. Y tu Padre no te juzga si tú te arrepientes. Amén. ¿Entendieron? Amén. No te juzga si tú te arrepientes. Si Samuel viene a mí y me pide perdón, si él antes de empezar me dice, mami, yo fallé, pero perdónenme, yo no lo juzgo ni le pego, porque él hizo un compromiso conmigo. Muchas personas hasta el día de hoy no se han levantado porque siguen castigándose con cosas de ayer. El ayer ya pasó. Dice la palabra, y no me acordaré más de las cosas pasadas. Todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Y si algo nuevo y tú fallaste, lo que tienes que hacer es levantarte y arrepentirse, porque Dios lo va a bendecir, porque usted es un hijo. Cuando usted pertenece a la casa, así haya fallado o no haya fallado, lo que se le sirve al uno, se le sirve al otro. Así llega tarde. ¿Sí está entendiendo la palabra? Yo de usted estaría alabando más al Señor. Se ha vivido bajo muchos conceptos legalistas durante años. Se ha vivido durante años bajo conceptos legalistas de la ley del hombre. Pero bajo la gracia se quita el velo, se rompe el velo
Y empieza un nuevo tiempo, porque cuando es su papá el que gobierna, entonces usted como hijo tiene derecho a las cosas de su padre. Si su papá es el dueño del mundo, usted también es el dueño del mundo. ¿Y cómo va a tomar usted esto? Tomando la autoridad. Hay hijos que no conocen. ¿Ha visto usted en alguna casa que un hijo le pida permiso a uno para abrir la nevera? ¿Hay alguna casa donde toque esa ley? Sí, es una cosa. Se come mucho. Ah. Voy a ir a su casa. Voy a ir a visitar. Claro que también eso es cierto. El hijo no pródigo tenía esa actitud de pedir permiso, que no pidió. El pródigo sí sabía lo que había. Pero que no era el otro, el hermano, tenía ese pensamiento. Estaba a pedir, dijo el padre, tantas cosas que tengo, usted no me ha pedido. El pródigo. El otro, el hermano del pródigo. El hermano. El hermano. Tanto que tengo y no me ha pedido. Ese tenía que el concepto de pedir permiso. El pródigo dijo, no, yo voy a de mi papá, y le pido. Y se lo entregó. Porque es mi papá. Amén. Qué palabra tan violenta. Amén. Amén. Y aquí hay muchos que son hijos y no tienen autoridad. Y el diablo los jarandea como quiere. Los tiene como sparring, ¿no? Sparring. ¿Saben qué es sparring? Es el que va en la puerta, en la costa es el que va en la puerta diciendo centro, centro, centro. No. A ver, Juanchito tiene bien definido lo que es sparring. A ver, dígame, a ver. En la costa. Para darle a toda hora. Es que a Juanchito le gusta mucho entrenar. Y así a muchos los tiene el diablo, porque están bajo la ley, mas no están bajo la gracia. Y bajo la gracia usted tiene todo. Usted tiene gobierno. Bajo la gracia está el reino de Dios. Bajo la gracia, las fuerzas de la potestad de las tinieblas se tienen que doblegar. El demonio tiene que pedirte permiso a ti. Pero hay muchos que antes le piden permiso al diablo. Hay un endemoniado. Y entonces, él lo ve. Usted me puede hacer el favor de salir de este cuerpo. Cuando usted tiene autoridad como hijo, ya que no pase el caso de la casa de Davidcito, que se come todo, entonces no dejan abrir la nevera. Claro que eso suele pasar. Porque yo por lo menos con mis hijos, Señor Jesús, cuando surto de todo, no dura ni 8 días, ni 7 días en el mercado. Yo digo, y me toca decir, despacio, niños, despacio. Pero con su papá no pasa eso, porque su papá es hasta que sobreabunde. Eso es aquí que hay algunos pichirrongos, pero su papá es hasta que sobreabunde. Entonces, cuando usted entiende que está bajo la gracia, usted tiene cobertura, tiene dominio, tiene gracia y tiene la gloria del Señor a favor tuyo. Luego usted no está en condenación, sino está en vida y vida eterna, porque usted es un hijo, y cuando usted es hijo, su padre no lo juzga. Cuando usted es hijo, su papá no lo juzga, su papá le enseña. ¿Es así o no es así?
cuando usted está bajo la ley, pásese un semáforo rojo. Aquí los expertos que están en pasarse de eso es pecado. ¿Entiendes? Respetar la ley, los que les gusta correr. Es que yo aquí le estoy dando el mensaje a Orlandito, pero es para otros lados. Orlandito es el que menos corre. Anda 120, pero no corre. Uy, sí, yo andaba pendiente. Ahí anda uno agarrado del Señor. Es donde total. Bajo la gracia, su papá no lo recrimina. ¿Usted a sus hijos los recrimina o los enseña? Y la gente quiere hacer creer que su papá lo quiere matar. La gente quiere hacer creer que su papá lo está recriminando, pero resulta que un padre tan justo como el que tenemos, lo que hace es enseñarnos, porque toda causal Él la permite. ¿Para qué? Para que usted se levante y no vuelva a cometer ese error, porque usted está bajo la gracia. Y cuando usted ahonda, cuando usted entra en esas aguas profundas, entonces puede ver que en el interior de esas aguas hay respuesta. Y como usted ama a su padre y conoce a su papá, dice: a mi papá no le gustó que yo hubiera hecho tal cosa, yo voy a cambiar, me voy a alejar, porque esto no me trajo bendición. Resulta que yo esta semana hice esto y las puertas se me cerraron. Su papá no le pegó, pero le enseñó, porque es con enseñanza. Pero cuando se está bajo la ley, se tiene a Dios como algo que usted pecó. Ya no ore hoy, le dice el diablo. Usted pecó orando. Ya no ore hoy. ¿Para qué va a orar? Se le embarró muy feo. Usted no debe volver a la iglesia. Y entonces, el que es cobarde, como se deja influenciar por Satanás, dice: no, yo de verdad yo fallé. Yo no vuelvo a la iglesia. ¿Quién le está hablando? Le está hablando Satanás. Porque usted es un hijo. Y los hijos somos herederos y coherederos del reino de los cielos. 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve y se levanta. 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve y se levanta. 7 veces cae el justo. Repítalo. Y tú también te vas a levantar, porque tú le vas a servir al Señor primero. 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve y se levanta. Cuando usted se está bajo la gracia, hermano, en la gracia no le condena a nadie. ¿Sabe qué es condenar? A ver, le preguntémosle aquí al doctor Carlos, ¿qué es condenar? Condenar es Él es abogado. Condenar es cuando ya se han agotado todos los recursos legales y no hay escapatoria. Lo condenan. Ahí estamos hablando bajo la ley. Bajo la ley. Esa palabra no existe. Su papá no lo condena, porque usted es su hijo. Usted falló, se arrepintió, se levantó y Dios tiene un plan nuevo para ti. Luego no hay condena. La condena la pone Satanás. Satanás es el único que te quiere condenar y lo quiere hacer sentir a usted que usted es un condenado, porque él sí está condenado. ¿Sí entiende la palabra? Amén. Ese es el significado de la gracia total. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Luego, como usted no es bastardo, si no es hijo, usted tiene derecho. Y como derechos legales, su derecho es que si le falló al Señor, no seguir haciendo lo mismo, sino arrepentirse y seguir adelante, porque su papito no lo va a condenar.
El que condena es Satanás. Su papá le va a enseñar. Así es. ¿Usted cree que yo condenaría a mi hijo? Tenga las fallas que tenga, lo voy a condenar. Mi actitud como madre, siendo mala y teniendo muchos defectos, pues tengo muchos defectos. Si mi hijo falla, mi actitud siempre orar, Padre, cambia. Yo lo voy a ver cambiar. ¿Y cuál es la actitud del Espíritu Santo contigo cuando falla ante el Padre? ¿Cómo lo presenta? Papito, yo sé que Él va a cambiar. Yo sé que Huguito va a cambiar y Huguito va a ser diferente. Téngale paciencia. Y volvió y falló. Pero téngale paciencia que Él cambiará y Él hará lo que tú has pedido que Él haga. Alguien que aplauda el nombre del Señor en esta mañana. Si no había entendido la labor del Espíritu Santo, esa es la labor del Espíritu Santo. Luego, si alguien se atrevió a condenarte, en el reino de los cielos no existen condenados. Porque en el reino de los cielos existen hijos. Pero vamos a seguir con el tema. A dos señores yo no puedo servir. Alguien tiene que ser su papá. O es Satanás, o su papá Dios. ¿Cómo clasifico yo a una persona cuando le sirve a Dios? Porque no es porque lea la Biblia bonito. Ayer mirábamos eso. La gente se cansó de pelear de palabra. La gente quiere testimonios. Háblenme de su testimonio, cuéntenme. Y sin decirle nada, la gente empezaba a llorar. Así es. Y la gente decía, yo quiero escuchar esa palabra. Y no llegamos a llenarlos de palabras, sino a llenarlos de la gracia de Dios. Amén. Porque es que como usted es por gracia, usted está aquí por gracia de esta manera. Porque si usted estuviera bajo la ley, usted estaba condenado. Pero si usted está bajo la gracia, usted da gracia. Amén. ¿Y la gracia qué es? El efecto total del amor. Amén. ¿Lo entendió? Amén. La gracia de Dios no condena a nadie, pero sabe que sí condena el pecado cuando no se arrepiente. Cuando usted no se arrepiente y sigue pecando, usted le está diciendo a Dios, usted no es mi papá, luego mi papá es Satanás. ¿Aló? Usted tiene dos caminos. El uno es el camino de la vida y el otro es el camino de la perdición. El camino de la vida es que yo me sujeto a lo que mi padre quiere, porque estoy por gracia. Díganlo, por gracia usted lleva toda la vida. Por eso es que cuando usted comete una falla, inmediatamente arrepiéntese. No espere que Dios le diga, mire, y el Señor te habla, y así te dice el Señor, y el Señor no haya cómo decirle a ella para que cambie. Y entonces el Señor está hablando a ella y ella pensando para allá. Esa palabra es para allá, mire. Esa palabra es para mí. Cuando usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios y tiene sinceridad, siempre, nunca vive pensando para allá, sino vive pensando para acá. Todo soy yo. A ver, ¿en qué fue lo que me habló a mí el Señor en esta mañana? No en esta mañana, a ver, ¿en qué parte le cayó a Carmen Leonor? No, es a mí la que me habla Dios. Yo vine fue a que Dios me hablara a mí, no a que Dios le hablara a ella. Porque yo tengo aquí una comunión con Dios. Yo tengo una coinonía con Dios. Y Dios viene a hablarme a mí, luego no viene a juzgar a nadie. Porque si usted es hijo de su papá, usted no juzga a nadie. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Y los hijos de Dios no juzgamos a nadie. Amén. Esto aquí es un remanso de paz. Alabado el nombre del Señor. No.
Miren lo que dice la Biblia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, escuche bien, hermano, como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedece? ¿Me está entendiendo lo que le estoy explicando? Amén. Usted está decidiendo quién es su papá. Al que usted obedece, si usted obedece al pecado, usted le dice a Cristo, usted no sigue siendo mi papá, no yo, usted no va a gobernar mi vida. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. A los que me entendieron. Su papá es Dios. Amén. Y el que es hijo del papá hace las obras de su papá. Amén. Y el que es hijo del pecado. ¿Usted sabía que el que peca y no se arrepiente cada día le echa más pecado? Y el pecado lo lleva a más pecado. Es como usted haga una mentira, se hace esclavo del pecado. Tiene que abrir otra mentira más grande para tapar la otra. Y así sigue. Luego usted en esta mañana, el que no se ha decidido, aunque yo sé que aquí todos están decididos a servirle al Señor. Amén. ¿Cuál es la clave de la gracia? La clave de la gracia no es que yo espere que mi papá me diga las cosas 50 veces, sino que cuando Él me habla, con una sola vez que me hable, yo entiendo, ¿verdad? Con una sola vez que me hable, yo entiendo. Y en el día, no al mes, en el día me arrepiento de lo que he hecho. Todos los días usted tiene que pasar por el trono de la gracia. Porque como usted no está condenado, usted tiene derecho al trono de la gracia. ¿Sabía que el condenado no está al lado del juez? Pierde todos sus derechos. Tiene que haber un abogado, pero de eso el condenado no puede ver ni tiene comunión con Dios. Pero como usted está bajo la gracia, usted se arrepiente inmediatamente e inmediatamente Dios lo levanta. Luego es una mentira lo que Satanás ha venido haciendo por años dentro de las iglesias, que ha tratado de hacer sentir al pueblo de Dios como un condenado. Si nosotros no somos condenados, nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué Satanás quiere hacerlo sentir a usted mal por las fallas que pasan? Porque él ya está condenado. Él ya no tiene escapatoria. Es por los siglos de los siglos que estará condenado. Luego él quiere hacerte sentir así, hacerte sentir a ti así, para que usted no busque la presencia de Dios, sino se aparte y se sienta. Y al sentirse usted como condenado, usted le echa más pecado. Pero cuando usted sabe que está bajo la gracia, cuando usted conoce la plenitud de la gracia, la palabra gracia, usted, por torpe que sea, usted se devuelve de su camino y dice: yo le he fallado a Dios, me arrepiento porque estoy bajo la gracia y no quiero perder los derechos que tengo como hijo. Como hijo, falla, y fallamos todos los días. O dígale acá a los papás, nuestros hijos todos los días fallan igual y como nosotros como padres fallamos. Pero ¿dónde ve usted a un padre sacándole el prontuario a sus hijos desde por la mañana?
ni se acuerdan. Al contrario, papito necesita unos zapatos, voy a comprarle los zapatos. Necesita tal cosa, voy a darle tal cosa. Y resulta que el hijo ayer desobedeció, pero de pronto tuvo una actitud hoy, y entonces el padre dice, voy a premiar. Porque resulta que el papá no se acuerda de lo de ayer. El papá no se acuerda de lo de ayer. Amén. Porque su deuda está cancelada. ¿Y quién canceló su deuda? Por la gracia. El Señor Jesús. En la cruz del Calvario. Luego usted está en gracia. Y todo lo que Satanás levante contra ti no va a prosperar. Por lo tanto, no se deje intimidar de Satanás. No le coma cuento a Satanás. Camine bajo la gracia, que bajo la gracia usted está en victoria. Bajo la gracia usted tiene autoridad. Bajo la gracia usted tiene gobierno. Bajo la gracia usted todos los días está delante de la presencia de Dios. Porque usted no es un condenado, sino es un hijo del Rey de Reyes. Pero usted tiene que definirse a quién va a obedecer. Porque ahí sí hay un problema. Su papá no lo va a obligar. Nunca un padre va a obligar a un hijo. Papi, mira, esto es lo mejor para ti. Pero si el hijo dice, no, que yo lo voy a... Eso está como Juanito. Profesora, le meto el dedo a la candela, no se lo meta, Juanito. Pero que le meto el dedo a la candela, no se lo meta. Pero que métaselo entonces. ¡Ay, profesora, me quemé! Yo le dije, Juanito, que no le metiera el dedo a la candela. Lo mismo pasa aquí con algunos Juanitos que están en esta mañana. El Señor le dice, no vaya donde las Dalías, no vaya donde los Dalilos, no vaya, no hagas tal cosa. Y entonces Juanito dice, pero como estoy en la gracia voy a hacerle, porque Dios me guarda. Y cada día se le arrima más a lo que no debe de ir. Estamos aquí, iglesia. Amén. Porque sé cómo estoy bajo la gracia, el Señor me guarda y me respalda. No, señores. Si usted está bajo la gracia, si algo no le agrada a su papá, usted ve que un Dalilo le está endulzando el oído o una Dalila le está endulzando el oído. Estoy hablando con las señoritas y con los señoritos que están acá en esta mañana. Y le está endulzando el oído y sabe que no sirve. Entonces no, ay, espere a ver, porque es que quiero, pero solamente por escuchar, porque es que yo no estoy pensando en nada. Así es, pastor Gilberto, así es. Y estoy pensando en la evangelización. Los jóvenes de acá de Restaurando las Almas conocen bien el tema de eso que estamos hablando, ¿verdad? Alvarito. Don Jenny sabe mucho de estos temas. Es el profesor de la consolidación. Vamos a nombrarlo el profesor. Y entonces le presta el oído a Satanás. Y entonces Satanás va cogiendo cáncer. Y empieza como la boba. Lo empieza a dormir, a dormir. Y entonces dice, cada día me encanta más que me ames. Cada día. Y cuando llegamos, ¡pum! Caí. ¡Ay! ¿Pero por qué cayó? No sé en qué momento, pastor. No sé en qué momento. No canches a paz. Pero le tengo una noticia. Una buena y una mala. ¿Cuál quiere creer? La mala primero. Dile la mala. Dile la mala. La mala es que su papito le perdona. No. La mala es que le trae consecuencias al pecado. Porque eres su papito.
Y el papito corrige cuando el papito le ha advertido. Cuando le advierte usted a un hijo y le dice, papito, no haga eso, pero decir que le meto el de la candela, y que le meto el de la candela, y le metió el dedo y se quemó, ahí tiene sus consecuencias, le va a arder el dedo. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Entonces el niño que no estudie, que no... Ah, no, bueno, papito, no estudie, no se preocupe. Terminará la sesión. Pum, pum, pum. Trae sus consecuencias. La buena, ahora se escucha la buena. La buena es que su papá le perdona y lo levanta, pero de ninguna manera de morita tendrá, pero rebajita no tiene. Y dice, papá, tranquilo, papito, yo se lo dije, mi hijito, usted sabe que yo lo amo mucho, porque usted es mi hijo precioso, usted es una hija bella, hermosa, entonces yo lo amo mucho. Pero ahora vas a enfrentar las consecuencias. Pero yo te amo mucho. ¿Y sabe qué me dijo el Señor un día? Le voy a hablar de un ejemplo mío. Me dice el Señor, yo estaba esperando que el profeta me diera una palabra de esas de Dios, que viene uno de eso con los hombros caídos. Bueno, mejor dicho, no les sigo especificando. Y yo estaba esperando en una vigilia. Yo dije que Dios use a este hombre para que me hable. Estaba pasando mi hermano por una arrastrada, pero esas por consecuencia del pecado, porque Dios ya me había llamado muchas veces. Y yo esperando que Dios me... Cuando me dice, así te dice el Señor, yo dije, uy, aleluya, y ahí viene el remo, ahí viene. Cuando yo te veo llorar, yo lloro en la esquina de tu cama. Yo dije, qué lindo, ahí viene la palabra, la que estoy esperando hace ratos. Pero tu proceso apenas empieza. Yo dije, ¿cómo eso si no puede? Y yo de una vez abrí las pepas de los ojos y estaba llorando y dejé de llorar. Y dice, como que no es un hombre de Dios. ¿Por qué me está dando esa palabra? No puedo creer que esa palabra sea para mí. Y me dice, y apenas empieza tu proceso. Yo dije, y es que luego el Señor no sabrá lo que yo estoy pasando. Pero como usted es su hijo, su papá lo quiere como su hijo, lo va a formar como su hijo y lo va a tornear como su hijo y como hijo. Entonces tenemos que enfrentar las cosas, porque por causa del pecado nos deformamos. Ay, así es. A la mañana un aplauso para ti. Si le hubieran dicho, esta semana le vienen 15 camionetas mural, ay, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Pero como le estoy diciendo que su papito lo está torniqueando porque usted es su hijo, entonces eso sí no le gusta. Ay, si no está esto lleno de amenes. Y bueno, les sigo contando el ejemplo, el testimonio mío. Entonces, yo dije, de pronto puede ser una profecía de eso. A mí empecé yo a cuestionar al profeta. Es que está muy joven. Y la verdad, pues a mí no me parece un hombre de Dios así tanto. De pronto se equivocó. ¿Se equivocó? Mi hermanito. Cuando empieza la terapia financiera, ¿vio? Pero con todos los juguetes. No tenía ni para ir al culto, me tocaba a pie. Tenía empeñado. Ya no hallaba para dónde agarrar. Pero como yo, luz marina, como hay aquí algunas luz marinas en esta mañana, algunos Pedros, tú no me hallarás a mí, Señor.
Dijo el Señor, ¿cuánto tiempo te estuve llamando, Luz Marina, para que me sirvieras? Y te revolcaste. Y consecuencia de tu pecado, porque tú eres mi hija, consecuencia de tu pecado, es por eso que lloro en la esquina de tu cama. Pero no puedo hacer nada por ti, mi amor. ¿Por qué? Te tengo que enseñar. Porque yo te amo con amor eterno. Y te debo de enseñar. Y eso es lo que no nos gusta a muchos. No, Ana, pero no, que no estamos en un velorio tampoco. Para el próximo domingo voy a traer el Evangelio de Prosperidad. Y es que lo vea yo allá tumbando allá el y verá cómo le va a ir. Esa es la realidad espiritual. Si usted es sabio, para ti lo serás. Y si eres necio, por eso cuando su papá le dice, Ramiro, sírvame, pero sírvame, y Ramiro, no, es que no es el tiempo, estoy muy ocupado, resulta que yo tengo a mi esposa, tengo mis hijos, y yo no puedo dedicarle tiempo, yo tengo trabajo, yo tengo que trabajar, Señor, y el Señor, pero Ramirito, te estoy esperando, manda a Gustavo, manda a Carlos, manda a Orlando, y todo el mundo le dice, Ramiro, el Señor está esperando que tú cambies, y Ramiro no dándose de café con leche con él, no, entonces prese para acá, y lo agarra y empieza a enseñarlo, a torniquearlo, y entonces Ramiro ahí se cae de rodillas, pero ¿por qué, Señor? Como no está condenado, está bajo la gracia. Su papá no lo está condenando, pero le está enseñando. Dígame, ¿a qué padre o a qué madre le gusta pegarle a sus hijos? ¿Alguno? Por lo menos yo no me he visto nunca en esas que yo a mi hijo, usted no sabe el gozo que tengo de darle Samuel, tenga para que se entretenga. Uy, gloria a Dios que le dé a mi hijo y tome. Nadie. Le duele su corazón. ¿Y sabe qué más le roba el corazón a un padre o a una madre? Que ese hijo que usted le enseñó y le castigó por alguna falta, le enseñó por alguna falta, le diga al otro rato, mami, ¿qué quieres que te ayude a hacer? Usted dice, ¿yo por qué le pegué? Yo soy la mala del paseo. ¿No le entra a usted como ese sentimiento de culpa? Yo no debía pegarle a esta Angelita, esta Angelita tan bella, con esa cara tan hermosa, yo no debí. Así es su papá, porque su papá lo ama. Porque su papá lo ama. Ya a veces tiene que hacer eso fácil. Pero como hay algunos mañosos dentro de la gracia, este dice, ay, sí, como dice el Señor, es gracia y es amor, y el pastor, la pastora lo dijo el domingo, entonces a fornicar cosas se manda. ¿Era muerte? Y dice, sí. Las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen. Entonces, Satanás aparece
porque ya el Espíritu Santo no lo puede defender a usted. Oiga bien la palabra. Ya el Espíritu Santo no te puede defender a ti, porque tú estás bajo el pecado. La fornicación o el adulterio, la muerte. Entonces, como están bajo el pecado, le dice Satanás, que es el acusador, así como el Espíritu Santo lo defiende. Dice Satanás, si vio la que hizo en él esta semana, y tú todavía quieres bendecirla. Su papá no puede hacer nada por ti. Porque ella va a pagar las consecuencias. Pero su papá siempre va a estar dispuesto a perdonar. Mas nunca la deja sola, ni nunca la abandonará. Jamás la dejará sola y jamás la abandonará. Amén. 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 ¿Qué le declararon esta mañana? A dos señores no se le puede servir. Amén. O se le sirve al uno, o se le sirve al otro. El uno es el Señor. Y el camino del Señor no es un camino amplio. El camino del Señor, ¿cómo es? Justo y perfecto. A veces el enemigo no le dice, caminen, váyanse sin una rumbiada. Cuando se está crispetón, ¿ya viste las crispetas? Se comulga mucho con el pecado. Camine, vamos. ¿Pero qué de malo tiene una bailadita? Una bailadita no tiene ningún pecado. Resulta que está pasando un proceso difícil. Le tengo la señora o el tipo que le sabe de la mano. Usted viera, a Dios no le ha dado respuesta. La llevo esta semana, que esa señora sí le dice la verdad. Y como ella es hija de Dios, pero ¿y en dónde queda? Ya captó su atención. Estos es aquellos que se levantan y resulta que no han orado bien o no le creen a Dios. Entonces abren la vanguardia, sistema del horóscopo, y ellos cogen así. Nadie los está mirando, pero el Espíritu Santo, como está al lado, está pendiente de todo. Les cogen así de repente. Y viene la esposa, entonces cambian al lado. ¡Ah! Justo lo que oré esta mañana. Y qué bello que es el Señor. ¿Usted cree que eso es de Dios? O su papá es su papá y usted le va a creer o le cree al diablo. Si usted le va a creer al diablo, lea el horóscopo todos los días. Y no se le va a cumplir nada. Porque ¿sabe por qué no le va a cumplir? Le voy a decir por qué. Después de usted haber entrado a esta iglesia, usted ya sabe la veracidad del mensaje. Luego, ninguna palabra de adivinación, como profeta de Dios le digo, se le podrá cumplir. Amén. Y aquí para arriba, usted tiene que creerle solamente a Dios mismo. Ningún adivino entrará en el reino de los cielos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Resulta, esto es para los hombres, que es más, las mujeres
pero muy pocos, muy pocas. Pero los hombres, no sé por qué les encanta echar chistes de doble sentido. Y no encuentran una reunión si no es hablando chistes de doble sentido. Y aquí en el restaurante del alma ninguno. Es a los que me están viendo allá en internet, para ellos. Y entonces resulta que echó un chiste de doble sentido. Estuvo bueno, hermano, estuvo buena esa estuvo buena. Y después, ¿cómo? ¿Usted no es cristiano, doctor Orlando? Sí, pero tampoco no, hay que ser culposo, mano, hay que ser culposo. No, tampoco uno no es ningún amargado. Es un ejemplo, no es que Nandito sea así. No me lo está mirando. Entonces, usted llega y está prestando su oído. Y su oído se está contaminando. No hayan palabras de doble sentido. No hayan truhanerías. El hombre de Dios y la mujer de Dios persigue las cosas reales de Dios, persigue la gloria de Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios, ¿sabe qué hace? Cuando está bajo la gracia se arrepiente y hace las cosas que a su Padre le agrada. El hombre de Dios se levanta, 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve y él lo levanta. El tercer punto, elige la justicia. El hombre de Dios va a elegir siempre la justicia. Vamos a ver qué dice la palabra en el 17 y en el versículo 18. Pero, gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Usted entrega todos los días sus cargas, usted es siervo de la justicia, luego usted hay verdad. Usted no es condenado. Toda lengua que se levante contra ti, dice la palabra, algunos no están seguros. Toda lengua que se levante contra ti, porque cuando usted elige la justicia trae libertad. ¿Amén? Amén. Vamos a ver el cuarto punto. Cuando usted le sirve al Señor, hace obras que a su papá le agradan. Amén. No le lleva la contraria a su papá. El 19:20 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad te presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres. ¿Alguien está entendiendo esa palabra? Wilson, explíqueme esa palabra. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis aquellas cosas de las cuales ahora os gozáis? Porque ellas son malas. Pues, que cuando estábamos en el pecado, ningún beneficio teníamos para con Dios. Amén. Pero por su gracia y su misericordia, lo que usted está hablando, adquirimos todo, porque fue creado para nosotros. Entonces, está definido estamos leyendo que cuando andamos bajo esa corriente de pecado, no nos aplica la justicia. Así es. Así es. No nos aplica la justicia divina porque estamos bajo la corriente del pecado. Luego no pertenecemos a ese reino, pertenecemos al otro reino. Y
como el otro reino también tiene su justicia, que es la justicia de Satanás, estamos bajo esa, no bajo el reino de Dios. Eso es lo que nos explica porque estábamos en el pecado. Ahí habla claramente de los dos señores. Cuando se está para el Señor, están bajo la gracia y por tanto tienen derecho a la justicia. Amén. Pero cuando se está para el pecado, es esclavitud para el pecado. Amén. Amén. Dios nos estaría saltando en ese Gloria a momento. Dios. Yo estaría saltando en esta mañana. Dile Cristo que si usted está bajo la justicia, nadie te puede condenar. Así tú caigas, Él vuelve y te levanta. Porque sabe que en tu corazón hay un corazón conforme al corazón de Dios. Porque Él es tu papá. Pero si está bajo el pecado, usted rompe. Luego usted está bajo los efectos de la ley y del hombre. Bajo los efectos de la ley y del hombre estoy escuchando que dice Joana de mí. Bajo los efectos de la ley y del hombre estoy escuchando que dice ella de mí. Bajo los efectos del hombre estoy escuchando que habla él de mí. Pero bajo los efectos de Cristo estoy pensando que habló Dios de mí, camino en lo que Dios habló de mí y prosigo mi meta, que es servirle al blanco. Y la meta es ganar almas para Cristo. Nada lo puede detener. Absolutamente nada lo puede detener. Tiene autoridad sobre las potestades. Las potestades se tienen que sujetar. Usted tiene la llave de la bendición. Aló. Amén. La llave de la bendición es que usted abre puertas que estaban cerradas. Amén. Las que no habían podido abrirse se abren. Cuando usted está bajo la llave de la bendición, usted no discute con nadie. Si usted tiene la llave de la iglesia, ¿usted para qué se va a poner a pelear con uno? Sino que llega, abro la iglesia. Cuando usted tiene la llave de su casa, entro a mi casa, porque es mi casa. Su casa, ¿cuál es su casa? Su casa no es la soledad. Su casa no es el vacío. Su casa no es estar viviendo de problema en problema. Su casa no es la discordia. Su casa es la paz. Amén. Yo no me defiendo yo, porque a mí me defiende otro, que es mi Padre. Amén. Cuando usted decide, cuando usted está en la casa y resulta, le pongo el ejemplo claro porque aquí la gente le gusta con ejemplos. Le pongo el caso de Samuel y Yené. Resulta que Samuel, como es mayor, como pasa a veces en las iglesias, a aplicársela a la niña, porque es más pequeñita. Claro que la niña tampoco se dé. Entonces, como yo no necesito que me digan nada, yo estoy viendo, su papá está viéndolo las 24 horas. Samuel, ¿qué le pasa con la niña? No me la trate así. Para eso me tiene, porque yo abogo por mi hija y abogo por mi hija. Y su papá, porque todos tenemos nuestro papá, que es nuestro Padre Celestial. Vi que alguien no está ofendiendo a Huguito, al niño bonito, al consentido del Señor. Amén. Porque se está metiendo conmigo y él no se está defendiendo, está esperando la voluntad de Dios. ¿Saben qué pasa? Su papá va a abogar por él, y aquel que se levantó contra él, dice la palabra, que no prospera. No prospera nada. Está bajo la gracia. Amén. Bueno,
El pecado produce más pecado. El pecado produce que usted se siente mal con Dios. Pero la justicia, ¿qué trae? La justicia, ¿qué trae? ¿Libertad? Respuesta. Cambio. Tranquilidad. Gozo. Seguridad. Amor. Seguridad. Y trae algo. Y trae algo. Santidad. Si yo no me presto a pelear con nadie, estoy adquiriendo sabiduría. ¿Sabes? Si yo no defiendo mi causa, Él me está defendiendo mi causa. Trae santidad y trae sabiduría. Y gracia da más gracia. Amén. Amén. Una sola preguntita en esa mañana para terminar el mensaje. ¿Qué trae el pecado? Ruina. Escasez. Enfermedad. Lloramos. Angustia. Contienda. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a eso. En el versículo 21 al 22. Pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la y como fin nadie te puede condenar. Bienvenido a la gracia. Amén. Bienvenido porque usted es un hijo de Dios. Quiero que le quede bien claro en esta mañana y que a Satanás le quede bien claro en esta mañana que usted no está bajo el efecto de la condenación, sino bajo el efecto de la vida eterna. Que si usted le ha fallado al Señor en esta mañana o esta semana, levántese, arrepiéntase y apártese del pecado, busque la paz y sígala. Predíquela. Consideren algo en esta mañana. La paga del pecado es muerte versus el don de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte versus el don de Dios es vida eterna. Conclusión en esta mañana de la palabra de hoy. La paga del pecado es muerte, pero la gracia te trae bendición. Dice, porque mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Usted es hijo. Su papá es el dueño del mundo. Si usted en esta mañana le ha fallado, tal vez no le ha servido como debe de servir. Hoy dígale, Señor, quiero entrar en la gracia. De ahora en adelante no me seguiré latigando por el ayer. El ayer tú ya lo perdonaste. Y hoy empieza un nuevo tiempo para contigo. Hoy empieza un nuevo tiempo para contigo. Y de ahora en adelante la gracia te acoge. El amor de Dios te levanta y te restaura. Lo que emprendas será prosperado. Y no tendrás
¿Por qué estar preocupado? Porque tienes al mejor de los abogados, que es el Espíritu Santo, el cual aboga por ti todos los días. Por medio de su sangre somos levantados y somos libres. En la cruz del Calvario, Él te hizo libre. Satanás está condenado, tú estás libre, tú eres libertado para servirle a aquel que te llamó. Y aquel que te llamó es el que te dice: levántate y camina, porque grandes cosas te esperan para ti. Luego la soledad de esta mañana tiene que salir de tu corazón. Ahí incline su cabeza. Si Satanás lo ha venido atormentando por la soledad, si Satanás le ha venido atormentando por la tristeza, si usted le ha fallado a Dios, si usted no le gusta orar, no le gusta leer la palabra, esta es tu mañana para que usted le diga: Espíritu Santo, hoy vengo a pedirte perdón. Hoy vengo a decirte que sin ti nada soy, que quiero servirte con todo mi corazón, que he prestado mi boca para hablar de los siervos de Dios, que he prestado mi boca, Señor, para hablar de mi hermano, que he hecho lo malo, que he prestado mi corazón para guardar resentimiento contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos, pero que quiero hoy entrar en tu gracia. Quiero, Espíritu Santo, que hoy me perdones. Quiero que me limpies, que saques de mí toda mentira, que saques de mí todo pecado, Espíritu de Dios. Hoy renuncio a toda iniquidad, renuncio a toda concupiscencia, porque quiero servirte, Espíritu de Dios. Porque las cosas pasajeras ya no le prestaré importancia, porque sé que lo más grande que tengo eres tú, y tú me darás la victoria. En tus manos, Señor, entrego este tiempo, Padre, porque quiero servirte por toda la eternidad. Ya entendí que soy un hijo, y como hijo soy coheredero del reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, en esta mañana vamos a tomar las ofrendas y los diezmos. Quiero decirle algo importante. Mi hermano, no deje de evangelizar. Este es el tiempo de ir y hacer discípulos. Lo que te siembra con lágrimas, con gozo se cosechará. Y hay un mañana diferente para ti cuando esperas en las manos del Señor. Hay un mañana de victoria. Las armas del enemigo no prosperarán, porque Él ha decidido bendecirte y Él ha decidido bendecir tu casa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta mañana? Adorado es su nombre. Tome lo mejor que usted haya traído, su ofrenda, su tiempo. El pastor Gilberto nos dirige en las ofrendas que ya tenemos. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron del mensaje? Vea que esta madrugada sentía un gozo, porque al Dios que yo le sirvo, al cual honro, en cuya presencia he estado, no ha dejado caer palabras. Yo les dije a ustedes hace un tiempo, hace como 6-7 meses, que Dios iba a avergonzar las personas que cogían el evangelio de juego. Y anoche, en la madrugada, el Señor me mostró un varón de una iglesia grande. Ha sido condenado por estafa, aproximadamente 9 millones de euros desfalcó.
Y ha sacado el Señor a la luz, no solo ese tipo, sino varias personas que han cogido el Evangelio para jugar. El Evangelio no es para juego. A Dios se le respeta, se le ama, se le obedece. Y todas estas personas que han cogido el Evangelio para jugar, Dios los va a avergonzar. Se los dije hace 6, 7 meses y lo estoy viendo con mis ojos. Cuando ustedes de aquí a unos días sepan de quién les hablo, van a entender. Es una iglesia grande, 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 grande. Y la gente cree que con Dios se juega, con Dios no se juega. Dios, lo que tú haces en lo oculto, lo saca a la luz. Independiente de qué cargo tengas, puede ser el más alto, la iglesia más grande o lo que sea, pero el pecado Dios dijo que lo iba a sacar a la luz. Con esa misma convicción vengo hoy a decirle algo de parte del Señor. ¿Tú quieres ver la bendición? Créale a Dios. No le crea al hombre. El hombre falla. El humano falla. Pero cielo y tierra pasará, y ni una tilde ni una jota faltará de lo que Dios diga. Amén. Tome lo mejor que usted tenga para el Señor. Porque hay algo que yo quiero que tú entiendas. Muchos han estado viviendo un desierto. ¿Qué hay en un desierto? En el desierto hay soledad. En el desierto sufres de sed. La comida es mala. Sientes morirte. Sientes que no vas a llegar a la meta. En la noche hace un frío horrendo. Es todo lo contrario. Si en el día son casi 50 grados, en la noche es menos 15 grados. Son unos extremos. Yo le vengo a decir de parte del Señor, ese desierto, esa prueba que has estado viviendo, es para Dios glorificarte en tu vida. Es para Dios trabajar contigo en la fe, para enseñarte que tú dependes es de Dios, no dependes del hombre, no dependes de las circunstancias. Y usted va a decir, pero bueno, pastor, ¿por qué nos vino? Porque quiero que entienda algo. Israel estaba en esclavitud en Egipto. Cuando el Señor llama a su pueblo, tenían idolatría, tenían falta de fe, muchos no querían escuchar la voz del Señor, y Dios tuvo que tratar con estas personas, y a pesar de que veían la presencia del Señor, porque era la nube de día y la columna de fuego de noche, y viendo estas señales y prodigios, ¿cómo entiendes que más de 3 millones de personas no pudieron entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? Por la incredulidad. Porque el Señor les había dicho, es una tierra que fluye leche y miel. Y ellos no veían las cosas con los ojos de la fe, sino con los ojos naturales. Y ese es el problema de nosotros los humanos. A mí Dios me ha mandado a hablar en fe. Yo quiero verle a usted bendecido. Yo quiero verlo ser próspero, no solo espiritualmente, sino en todas sus áreas. Amén. Porque un hijo, una hija, ustedes no saben que ustedes son real sacerdocio, comprados a precio de sangre y carne por el Señor Jesucristo. ¿Y qué decía la prédica hoy? Si tú eres hijo o hija, ¿tienes derecho a qué? A todo lo del reino. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Su papá,
Su papá es el dueño del oro y la plata. Lo que pasa es que nuestra incredulidad no nos permite ¿qué? Avanzar. De 3 millones de personas, solo 2 entraron a la tierra prometida. ¿Cómo se llaman? Josué y Caleb. Y estaban viejos. Por eso aquel que dice, y hay muchos que aquí le han dicho en oración al Señor: Señor, yo ya estoy viejo. ¿Qué es mi futuro? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Sabe qué decía Caleb? Y me acuerdo y siento el mismo vigor cuando el Señor habló a su siervo Moisés y dijo que nos iba a entregar la tierra. En Dios nunca es tarde, mi hermano. No importa la edad que tengas, no importa lo que el mundo haya dicho de ti. Si Dios te dijo, Dios te cumplirá. Amén. Capítulo 3, Josué. El paso del Jordán. 3 millones quedaron atrás. Los problemas, su situación difícil está quedando atrás. Créale a Dios. Sea como ese Josué, ese Caleb. Entre a la tierra. No le crea al hombre, créale a esto, aquí a la palabra. El hombre falla. Dios ni se adelanta ni se atrasa. Amén. Dios te dará las cosas en el momento que Él vea que tú estás en capacidad de recibir. Mientras tanto, camina, avanza, prosiga la meta. Siembra en mañana, siembra en la tarde, porque no sabes cuál semilla es la que te va a dar mejor cosecha. Amén. Amén. Dice, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué está entendiendo usted? Usted tiene que moverse cuando Dios se mueve. No se le adelante a Dios, no se le quede. Quiero ser breve con esto. Por favor, lo que haya traído, quiero uno viera aquí y el otro acá, por favor. Pase usted mismo, dé su paso de fe, venza la incredulidad. La fe sin obras es muerta, mi hermano. Active su fe. Pasen. Active su fe, diga: yo voy a avanzar, yo voy a caminar en lo que Dios me dijo, en lo que Dios me ha prometido. ¿Por qué? Si tú no te mueves, Dios no te va a empujar, es una decisión. Dios es un caballero. Dios espera es tu actitud. Dios espera que tú digas: Señor, aquí está tu siervo. ¿Qué es lo que dice el Señor a su siervo? Cuando se movían los sacerdotes, se movían los levitas, el pueblo sabía que tenía que avanzar. Y Josué fue el que guió al pueblo a entregarle el resto de la tierra prometida. Hoy les digo de parte del Señor, no por emoción, muchos van a empezar a ver las bendiciones del Señor. El desierto está acabando para el que actúa en fe, para el que le cree, para el que no se le adelanta a Dios, sino se mueve. No es todos los días, es un momento específico que Dios dice: marcha, levántate. Amén. Pónganse de pie, por favor. Estire sus manos al alfolí. Y vamos a unirnos en un solo propósito.
Repitan conmigo, yo hoy le creo al Señor. Declaro que caminaré, avanzaré en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios me ha prometido. Hoy renuncio a la escasez, a la miseria, a la falta de dinero, a la falta de provisión, aún a la incredulidad, porque hoy con mi boca confieso que mi Dios suplirá todo a través de su Hijo Jesucristo, puesto que Él dijo que suplirá todo a través de Jesucristo, porque Él se hizo pobre para que yo tuviera dignidad y no me faltara nada. Sobre Él fue cargadas todas las maldiciones, por lo cual yo soy un hijo bendecido del Señor. Me declaro en bendición, y lo que no había alcanzado lo alcanzo hoy y lo alcanzaré en los próximos días, porque el Señor lo dijo, yo lo creo y Él lo hace. Amén y amén. Bendito Padre, te presentamos estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Tu pueblo te ha creído, Señor. Tu pueblo te ha honrado, Señor. Que no quede ninguno sin respuesta, Señor. Con la autoridad que tú nos has dado, Señor, tu palabra dice que cuando los sacerdotes presentan los diezmos y las ofrendas, hay bendición sobre el pueblo, Señor. Lo creemos y lo proclamamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.